Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tus bondades, por tus cuidados, por tu Hijo, a quien nos has dado para el bien de nuestras almas. Queremos darte las gracias por Él, por su persona y por su obra efectuada allí en la cruz del Calvario, obra que es una obra completa. Consumado es, dijo Él, es una obra completa, no necesita ningún añadido, absolutamente nada. Por eso queremos rogarte ahora en el estudio de Gálatas, que tiene este tema, para que tú nos ayudes y nos guíes y poder ir comprendiendo más y más tu palabra preciosa. Rogamos por los hermanos para que tú los guardes, les cuides y para que podamos tener el beneficio del estudio de tu palabra. Te damos las gracias, lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, continuamos entonces en Gálatas, en el capítulo 4. Vamos a leer ahora del versículo 8 en adelante. Gálatas 4:8. Dice así: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hasta ahí nomás la lectura de la Biblia. Ujú. Entonces quedamos la vez anterior en el capítulo 7 de este libro, en el versículo 7 de este capítulo, y vamos a leer un poquito desde el verso 4, vamos a leerlo y retomar en el versículo 8. Dice así, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios lo envió, fue hecho hombre. Aquí está hablando de la preexistencia del Hijo, es decir, Él siendo Dios fue hecho hombre. No es que cuando nació de mujer ahí recién Él empezó su existencia, no como nosotros. Nosotros cuando Ujú. somos concebidos en el vientre de nuestra madre, ahí comienza nuestra existencia. La de Él no, es eterna como el Padre. Y eso se llama la preexistencia del Hijo, que siendo Dios fue hecho hombre. Y dice, ¿para qué envió a su Hijo? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, esclavizados, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces decíamos que estaban bajo tutores y curadores, ¿verdad? Que es figura de la ley, pero cuando el niño llega a tener edad adulta, ahora puede tomar la herencia y administrarla. Por eso dice, Ujú. para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, es decir, ser puestos, establecidos como hijos, pero esa palabra hijo es distinta a la de niño, es un hijo maduro. Dice, y por cuanto soy hijo, es decir, hijos maduros, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, de Jesucristo, el cual clama Abba Padre, por la nueva relación. El espíritu lo que hace es fortalecer esa relación de hijo a padre, una relación íntima,
de filiación con el Padre. Y ahora nosotros podemos llamarle no solo nuestro Dios, sino también nuestro Padre, al Señor, a Dios. Solamente los que han sido establecidos como hijos, los otros no pueden. Quisiéramos que todos lo hicieran. Y el Señor también, por eso Él envió a su Hijo. Pero que no tiene a Jesucristo, que no tiene el Espíritu del Hijo de Dios, no puede con autoridad decirle Padre. Dice, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces ya no es esclavo sino hijo, con todos los derechos de un hijo, y además dice heredero de Dios por medio de Cristo. Como Cristo, el Hijo es heredero de todo, nosotros al estar en el Hijo, también somos dueños, propietarios de la herencia y de toda la herencia. Es decir, el disfrute de la herencia es de cada uno, de toda la herencia. No es una herencia dividida, sino una herencia compartida, hemos dicho. Y eso solamente los que han creído o los que han recibido ya el ser, los que han sido redimidos, ¿verdad? Librados del pecado y de la ley por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, el verso 8. Aquí estamos en un caso de los Gálatas que ellos teniendo todas estas realidades ahora se están volviendo atrás. Entonces dice, verso 8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, esta es la realidad prácticamente de todos los que, aquellos especialmente los gentiles, que le llaman las naciones, que no son judíos, generalmente son idólatras, tienen sus dioses, sus ídolos que se lo han creado ellos mismos. Entonces, aquí está diciendo que hubo un tiempo en que no conocían a Dios, porque aunque Dios se le había revelado, ellos no buscaban a Dios. Dicen, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Es Dios el que busca al hombre. Entonces aquí dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios o no habiendo conocido a Dios. No lo conocían. Entonces, ahora, a través del apóstol Pablo, ¿verdad? El Señor permitió que el Evangelio de Dios, por medio de la obra de Jesucristo, ellos recibieran al Hijo de Dios y de esa manera conocieran a Dios, por el Evangelio. Entonces dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios. Había un tiempo de ceguera. ¿Sabe que las personas muchas veces piensan que conocen a Dios? Mencionan a Dios. Incluso, y uno también, pues si uno hacía lo mismo, expresaba una confianza en Dios, incluso discutía con Dios, todas esas cosas, pero no es lo mismo que conocerlo. Pero Él se conoce porque Él se da a conocer. Lo vamos a ver después en el versículo siguiente. Dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y esa palabra servíais es la palabra esclavizados. Estabais esclavizados. Ellos mismos se esclavizaron. Si esos dioses no existen, se hacían dioses de piedra, de madera, de metal, ¿verdad? Entonces ellos se hacían sus propios dioses porque buscaban algún beneficio de aquellos dioses. Y en el fondo en 1 Corintios dice que detrás de esos ídolos están los demonios. Por eso mucha gente dice que Dios le responde a través de esos ídolos. A veces es así, porque Dios es bueno, pero los demonios están detrás de ellos para engañar a la persona para que no conozca a Dios. Entonces los ídolos, en el fondo, es una creación del mismo hombre, de la mente del hombre, de la incapacidad del hombre o del no interés del hombre de conocer al verdadero Dios. Entonces dice, ciertamente en nuestro tiempo no conociendo a Dios, ¿a quién? Al Dios verdadero. Servíais o servisteis, ¿ya? Y estaban esclavizados a los que por naturaleza no son dioses. ¿Ya? Veamos en 1 Corintios 10:20, que lo expresa. 1 Corintios 10:20. Lo dice así. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, es decir, los que no son judíos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces, a través de los ídolos, las personas
piensan que están sacrificando a Dios, pero no, es un error. Dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces aquí los Gálatas, en este caso, habían llevado las mismas prácticas de las naciones en general, que se hacían sus propios dioses, cada cual tenía sus propios dioses. Por ejemplo, en el caso de Jonás, cuando él iba en el barco alejándose de Dios, algunos conocen la historia, cada uno clamaba a su Dios. Y le decían a Jonás, clama a tu Dios, o sea, cada uno tiene su Dios y tú tendrás que tener el tuyo, clama el tuyo. Ya cada uno tenía su Dios. Imagínate todos los dioses, cada uno se creaba su propio Dios. La Biblia enseña que de una madera, del leño, que el leño lo usa para el fuego y lo que sobra hacen un Dios. De cualquier cosa hacen un Dios. Entonces dice, versículo 9, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios. Es que estos Gálatas, estos gentiles, habían pasado a un punto distinto. Ahora ellos conocían a Dios, lo conocían. ¿Cómo? A través del Evangelio que el apóstol Pablo le había llevado junto con Bernabé y Silas. Habían conocido a Dios. Pero dice después, o más bien, incluso aquí se traduce de otra manera, que es mucho más fuerte, y dice, y más, siendo conocidos por Dios. O sea, no es tanto que ellos conozcan a Dios, lo cual es sumamente importante, sino que más que eso, que Dios los conozca a ellos. Porque el hecho de que Dios los conozca a ellos es que ellos ahora han pasado a una relación con Dios muy distinta. ¿Por qué Dios los conoce a ellos? Ahora, a través del Evangelio que ellos recibieron. Los conocen porque ahora son sus hijos, por eso Dios los conoce. Y el Padre conoce a sus hijos, a los otros no los conoce. Allá en Mateo hay algunos que decían servir a Dios, que decían incluso ser de Dios por ser hijos de Abraham, los judíos, querían entrar, ¿verdad? En el tiempo, esto del tiempo del milenio, entrar, y la puerta se cerró, y golpeaban para entrar. Y se le dice, apartado de mí, no os conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué no los conocía? Porque no eran de ellos. Y estaban sirviendo según ellos a Dios, pero Dios no los conocía. Entonces, la pregunta es, y el asunto, la relación que tenían los Gálatas y la que tienen los hijos de Dios, los creyentes, es mucho más clara y mucho más fuerte y mucho más importante cuando se define de esta manera. No que yo solo conozca a Dios, sino más que eso, que Dios me conozca a mí. Y cuando yo sé que Dios me conoce a mí, porque yo soy hijo de Dios, la cosa cambia, cambia. Muchos dicen, yo sirvo a Dios, yo voy a la iglesia, yo hago esto, otro. Sí, pero Dios te conoce. ¿Estás segura? ¿Seguro que Dios te conoce? Esa es la parte más importante. Por eso dice, más ahora conociendo a Dios a través del Evangelio, y más siendo conocidos por Dios. Miren, veamos 1 Tesalonicenses 1:9. Vamos a ver dos textos. 1 Tesalonicenses 1:9. 1 Tesalonicenses 1:9 dice así, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Aquí está el apóstol Pablo, pero a los de Tesalónica. Dice, ¿y cómo os convertiste de los ídolos a Dios? En realidad la mejor traducción es a Dios desde los ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo ellos se volvieron? A Dios desde los ídolos, para ahora no servir a los dioses, sino para servir al Dios vivo y verdadero. Y más aún, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todo eso lo tenían los tesalonicenses y los gálatas también. Pero los gálatas estaban dejando esas verdades en su vida práctica. Y ese es el problema aquí en Galacia. Veamos en 2 Timoteo 2:19. 2 Timoteo 2:19.
Aquí vamos a ver el hecho de que el Señor conoce a los que son suyos, un texto más o menos conocido, dice así, 2:19 de 2 Timoteo, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y yo pregunto a los que vayan a escuchar aquí si el Señor te conoce a ti, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Es sumamente importante eso. El Señor dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los que le conocen van a procurar buscar la santidad. Y esa santidad solamente es a través, por el Espíritu de Dios, que muera a los creyentes y también por su palabra. Solamente así. Entonces dice, verso 9. Mas ahora conociendo a Dios, y más que eso todavía, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Puede un creyente volver atrás? Claro. Porque si un creyente no está firme en las realidades de la palabra de Dios, en las doctrinas de la palabra de Dios, está firme y sólido, puede ser removido fácilmente por doctrinas extrañas, como la que estaba entrando aquí en Galacia, que era el judaizar, el volverlos a ellos a la ley. Entonces dice, ¿cómo es que os volvéis? Y aquí se puede traducir así, más o menos estaba así, fuera de sí el apóstol Pablo. Dice, pero no entiendo esto, no lo puedo entender teniendo tanto, conociendo a Dios y además siendo conocidos por Él, porque ahora sois hijos de Dios. Entonces dice, ¿cómo es posible que algo así ocurra? ¿Cómo eso es posible? Que algo así ocurra. ¿Es posible? Claro que es posible. Pero eso muestra una tremenda debilidad, ¿no? Y una tremenda, por así decirlo, entre comillas, capacidad de creer cualquier cosa, de seguir cualquier doctrina. Aunque puede haber un creyente que siga cualquier doctrina, una y otra, porque no está firme en nada. Por eso es sumamente importante establecerse bien en la palabra de nuestro Dios. Entonces dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí dos veces aparece la palabra de nuevo. Dos veces aparece. Entonces vamos a ver lo primero. Dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? ¿Por qué dice de nuevo? Bueno, porque ellos antes estaban esclavizados con los ídolos, con sus propias creencias. Estaban esclavizados y esos son los rudimentos. Pero ahora se querían esclavizar en algo nuevo, que era la ley de Moisés, que estaban procurando penetrar estos falsos enseñadores para que ellos se pusieran bajo la ley, diciendo que no bastaba con la fe en Jesucristo, sino que tenía que circuncidarse y guardar la ley, lo cual es incorrecto. Y eso es lo que el apóstol Pablo está defendiendo aquí. Pero el problema es que los Gálatas sí estaban concediendo, estaban cediendo totalmente. Ya se estaban dejando de circuncidar, como vimos la vez anterior del capítulo 6. Y que también querían estar bajo la ley, cuando veamos el versículo 21 del capítulo 4 en su momento. Entonces dice, verso 9 nuevamente, lo leímos una otra vez para grabarlo, ¿eh? Dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien, y más, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a un sistema esclavizante? Cuando uno recibe al Señor, cuando uno recibe el Espíritu de Dios por la fe, uno es libre del pecado, es libre de la ley. Ya no tiene esa esclavitud, ya no tiene esa obligación, ni a la ley ni al pecado. No tiene la obligación. Si alguien lo hace como los galos están haciendo, es porque ellos quieren, es porque ellos son débiles, es porque ellos, como dice en el capítulo 3, versículo 1, no ocupan la mente, son necios, son sin mente, no están pensando, solamente se están dejando llevar por cualquier cosa, la que llegue. Por eso, querido hermano, yo siempre apelo a que se cuide con las cosas que ustedes están escuchando, con las cosas que están entrando. Hay que tener cuidado con lo que se escucha, hay que tener cuidado con lo que se toma como una doctrina correcta. Yo he visto algunos videos que entran a veces y hay muchísimos errores.
Y los hermanos, aplauden, pues, qué extraordinario el video. Y entran, pero entran así, pero Mm, eso hay que tener sí. mucho cuidado con lo que se escucha, muchísimo cuidado. Entonces dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a, a los débiles y pobres rudimentos, las cosas elementales básicas, Mm, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y ahí cuando dice a los cuales os queréis volver a esclavizar, está hablando, hay una palabra ahí que no aparece, que se puede traducir así, de nuevo desde su origen. Cuando dice os queréis volver, es la palabra de nuevo, pero además hay una palabra que se significa desde su origen, desde el principio, o sea, volver atrás, volver al principio, como si nunca hubieran recibido al Señor, como si nunca hubieran recibido el Espíritu de Dios, como si nunca hubieran sido ellos redimidos de la esclavitud del pecado, como si nunca ahora se fueron librados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la idolatría, y ahora se quieren esclavizar bajo la ley. O sea, lo que entre, ellos lo reciben. No puede ser eso. mm, ¿Se dan cuenta? Y eso estaba pasando. Entonces, volver nuevamente a cero, a fojas cero. Son de lo bueno que son creyentes, pero volver a fojas cero. ¿Y por qué es tan importante que ellos puedan vivir de acuerdo a lo que es un hijo de Dios? Bueno, para poder dar testimonio a los demás. El diablo estaba aquí haciendo su obra a través del error de los judaizantes. Mire, leamos en cuanto a la esclavitud en Romanos 6. Vamos a leer dos textos. Romanos 6, 17. Esto lo vamos a leer porque para nosotros saber, en parte, uno aprovecha de agregar algunas cosas para saber nosotros lo que somos y cuál es nuestra posición y los cuidados que tenemos que tener. Verso 17 del capítulo 6 de Romanos dice así: porque gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, aquí está hablando del pecado, no de la ley, pero no importa, el tema de la esclavitud, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿Cuál forma de doctrina? La Biblia. Y cuando dice forma de doctrina, es ser formado, tomar la forma de la doctrina. Uno lo enseña así. Cuando uno hace, por ejemplo, una jalea, toma un recipiente, que este recipiente es la doctrina, y uno es vaciado, el líquido es vaciado y toma la forma de ese molde. Así el creyente, por así decirlo, es vaciado y toma el molde de la Biblia, de la doctrina. Nosotros, la forma, lo que tenemos que ser formados es de la Biblia. Eso es. Por eso dice la forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y verso 18, y libertado del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado eres libre acerca de la justicia. Es decir, la persona que no está, que no es creyente, eh, no siente ninguna obligación a la verdad, a la justicia. Pero el creyente mm, no. El creyente sí se siente, tiene que sentirse obligado a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Entonces los gálatas no estaban avergonzados de ser idólatras, no estaban avergonzados de estar bajo el pecado y ahora quieren volver a eso, ¿no? ¿Cómo el creyente puede desear volver a la inmundicia, a la iniquidad? Si cuando recibió al Señor, si cuando creyó, se arrepintió, reconoció su maldad y ahora volver atrás de nuevo. Eso estaba pasando en cierto modo con mm, los Gálatas. Es algo totalmente fuera de lugar. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados o redimidos del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Es decir, un camino de santificación hasta el momento en que estemos con el Señor. Ese es nuestro camino, no volver atrás.
sino hacia adelante. Entonces dice, y iba a leer también el 8, Romanos 8, me parece que es, sí, un poquito. 8:21, solamente leerlo. Romanos 8:21, un solo versículo. Dice así, 8:21 era. Ya, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces nosotros también, en un sentido, los hombres están muy, según la Biblia, muy apegados a la creación. Hay una relación muy cercana. Entonces cuando los creyentes sean glorificados, cuando venga el Señor, la creación también va a ser libertada de la esclavitud de corrupción. También la arrastramos, pero en el sentido del bien. Ese es el que estamos viendo Romanos capítulo 8. Entonces, verso 10. Mira lo que estaban haciendo ellos ya. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, ya estaban guardando la ley. Los días festivos de los judíos, ya lo estaban guardando. No sé, esta cosa cuando el apóstol Pablo escribe, el asunto está muy avanzado ya, muy avanzado. No sabemos en qué momento le llegó la información, pero cuando le llegó la información y supo y escribe, aquí muestra que la cosa estaba muy avanzada, muy avanzada. Entonces dice, no dice guardaréis, dice guardáis ahora. Entonces, y lo estaban haciendo por su propia, la forma del verbo guardáis, y que lo estaban haciendo por voluntad propia. O sea, ya no es solamente porque se lo dijeron, sino que ahora estaban ellos convencidos de que era correcto. Hay creyentes, hermanos y hermanas, en todo lugar, que hacen cosas que piensan que son correctas, pero son cosas de ellos nomás, no son de la Biblia, no son de la Biblia. Muchas cosas hacen, muchas cosas legalistas, muchas cosas cuadradas, muchas cosas hacen que no tienen nada que ver con la Biblia. Uno observa cosas que los hermanos y hermanas hacen y dicen incluso. No tiene nada que ver con la Escritura, absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la forma de eso, que eso eh, eh, cambie? Es a través de estudiar la Biblia, si no hay vuelta. Porque si yo no estudio la Biblia y estoy en un lugar en donde deseo servir, pero sin Biblia, ¿cómo voy a servir? Disculpen el término, a la pinta mía, como yo pienso que debe hacerse nomás, o de la mejor forma posible, cuando la Biblia tiene toda la instrucción. Y lo esencial es la dependencia del Señor y de su palabra, es lo esencial. Entonces nosotros no debemos temer el equivocarnos o el habernos equivocado, incluso estar ahora en el error. No debemos de temer eso. Lo que hemos de temer, en un sentido, lo que hemos de considerar es volver a la Escritura para no volver a esos errores. No importa si todos nos hemos equivocado de una u otra forma, pero hemos de avanzar en la palabra de Dios para no equivocarnos y no hacer las cosas según nuestros pensamientos. Los judaizantes están haciendo las cosas a los pensamientos de ellos totalmente fuera de la Escritura. El problema es que eso contamina y están contaminando a los creyentes de Galacia. Entonces dice, guardáis los días, ya el sábado, por ejemplo, los meses, el primero y el séptimo, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, ya eso, los panes están, también el Pentecostés, están guardando todos esos días. Los, los, las lunas nuevas, los novilunios que le llaman, todas esas cosas lo estaban guardando los gálatas, que no son judíos. Y se están poniendo ojalá, están guardando las prácticas judías. La ley judía la están guardando ellos. Capaz que la habían estado guardando mejor que los judíos. Porque los judíos lo enseñaban, pero no lo guardaban la ley. Ni siquiera ellos guardan la ley. Dice aquí que se circuncidan y ni siquiera guardan la ley. Y ellos estaban ya guardando esos días. Dice los meses y los años.
seguramente los años sabáticos, ¿verdad? Que cada 7 años se guardaba un año sabático. No sé cómo lo hacían, porque el séptimo año no tenía que hacer nada, po. Y ahí hablaba de la siembra, y aquí no sé qué, no sé cómo lo llevan a cabo. Al final, uno sabe que aquellos que quieren guardar la ley empiezan a hacer las transformaciones para tratar de acercarse un poquito a lo que era. Pero es imposible si nunca la ley le fue dada a ellos. Entonces cambian las cosas. Entonces se quedan con la ley de algún modo ceremonial. Celebran ciertas fiestas, ciertas cosas, pero no celebran todo, porque no pueden, es imposible. Y el jubileo que cada 50 años que se van a empezar a devolver todas las cosas, ¿cómo lo van a hacer? O sea, se meten en mm, un embrollo terrible. Por eso, los que dicen guardar la ley o que hay que guardar la ley en este tiempo, que no son judíos y son de las naciones, hay algunas doctrinas que lo hacen, no pueden guardarla todas. Entonces lo acomodan a su tiempo, a su momento. Porque hay cosas que no pueden hacer, no pueden hacerlo, no pueden devolver todo lo que al año 50, al año jubileo, no pueden devolver todo. ¿Qué iban? ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, en el fondo es una cosa ridícula. Pero cuando el creyente está inestable, todo es posible, todo es posible. mm, mm, Entonces dice, verso 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ese era el temor, ¿ya? Pero mire, cuando dice, eh, me temo de vosotros, hay una que haya, cuando dice que haya, dice, no sea que quizá. Entonces, el apóstol muestra que no ha decidido todavía que a lo mejor todos los esfuerzos hayan sido en vano, pero hay la gran probabilidad de que eso acontezca, que todo el trabajo, y cuando dice trabajado en vano, el trabajo fatigoso, copioso, porque él se entregó completamente a la obra y se entregó completamente a los creyentes en Galacia. Trabajó, incluso estuvo a punto de la muerte, lo perseguían, lo apedrearon en Listra, que es una ciudad de Galacia, y estuvo a punto de la muerte. Y él siguió sirviendo y volvió de nuevo, después que lo tuvieron por muerto y no estaba muerto, volvió de nuevo y los visitó de nuevo. Y trabajó en el Evangelio. Y trabajó no solo en el servicio, sino también trabajó físicamente construyendo tiendas o las telas de las tiendas para poder él sustentarse. Dice, me temo de vosotros, ese es el temor que tenía. Él tenía ese temor. ¿Qué cosa? Que haya trabajado en vano con vosotros. Que llegue a acontecer que haya trabajado en vano con vosotros. Y esa palabra en vano es que todo lo hecho sea estéril, que sea infructuoso, inútil, que haya sido como trabajar a la aventura. O sea, veamos qué pasa mm, y no importa el mm, resultado. Más o menos así, a ver cómo acontece, ¿no? Y cuando dice en vano, es que se espera, porque el resultado de la conversión de ellos es real, pero la mm, conversión no, o sea, la conversión no es el fin. La conversión es importante, pero no es el fin. Por eso dicen, me temo que haya trabajado en vano con vosotros, en el sentido de que ellos recibieron el Evangelio y Pablo espera que al recibir el Evangelio ellos avancen en el crecimiento, en la santificación, en el apartarse del pecado, apartarse de la idolatría, apartarse de todas esas cosas, para que ellos puedan ser útil para la obra de Dios. Y en ese sentido, él dice, tal vez fue todo en vano. Se convirtieron nomás, y nada más. ¿Han escuchado eso ustedes de alguna persona? Esta persona se convirtió y nada más. Hasta ahí no me llegó. ¿O no? Lo he escuchado, yo lo he escuchado muchas veces. Pues dicen eso de otras personas. Yo no puedo juzgar eso, pero lo dicen. Entonces aquí como que Pablo haya dicho, bueno, ustedes se convirtieron y después nada más. Pues. Pablo no espera eso. Espera que haya fruto. Y espera el fruto no para gozarse el apóstol Pablo, sino para el gozo de ellos, para el bien de ellos, de sus vidas, porque cuando uno es creyente y sirve a su Dios, a su Señor, y desea servirle y el Señor ayuda y prospera y fortalece y sostiene la vida espiritual, realmente hay gozo. Si el gozo viene del cielo, no de la tierra. Entonces, el Espíritu de Dios que da gozo, paz, amor, etcétera, no se manifiesta cuando uno no está en las cosas de Dios.
Cuando uno no está creciendo, no está siendo fortalecido, no está creciendo en la gracia, como dice eh, Pedro, no está creciendo en la gracia. Crecer en la gracia da gozo. Entonces, él lo hace por el bien de ellos, el apóstol Pablo. Él hizo su trabajo ya, pero él no solamente era evangelista, sino también maestro, y esperaba que ellos crecieran. Y también lo mismo para nosotros, para que saquemos nuestra enseñanza. Verso 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Cuando dice que, que os hagáis como yo, lo que pasa es que él, siendo judío, él vive como gentil. Él no vive como judío, él no está bajo la ley. Y ahora él está llamando a los gálatas que se están volviendo a la ley, que se vuelvan como él, como gentil, y que no se pongan bajo la ley. Eso está diciendo. Mira lo que llegó a tener que decir. Cuando él iba a pensar que iba a decirle a los gentiles que se salieran de la ley y que vuelvan a la gracia. Pero lo tiene que decir. Entonces dice, os ruego, hermanos, que os hagáis. Y cuando dice os hagáis, es un imperativo. Es decir, es un mandato y es algo urgente. Entonces él está diciendo que lo hagan, que es necesario que lo hagan. Y que además él con la autoridad divina él está diciendo que es un mandato. Dice que os hagáis como yo. Y cuando dice os hagáis como yo, es que ellos mismos, a sí mismos, se consideren que ellos en realidad no están bajo la ley, que han sido liberados de la ley. El apóstol Pablo está libre de la ley. Él no está viviendo bajo la ley. Él está viviendo bajo la gracia. Y él está totalmente tomado del Señor, de Cristo. Y ellos lo que están haciendo, como dice el capítulo 5, cuando lo veamos, es que ellos se están desligando de Cristo y de la gracia están cayendo. Entonces está diciendo que os hagáis como yo por el bien vuestro, para que no seáis desligados de Cristo y caigáis de la gracia. Y aunque sean creyentes, vivan igual que un mundano, igual que un pecador, igual que uno del mundo. Y nadie está diciendo que es despreciable a la gente del mundo. Lo que pasa es que la gente del mundo necesita un creyente firme, sólido, para que pueda dar testimonio para que ellos se vuelvan al Señor, que es lo que Israel no hizo. Israel no se mantuvo fiel al Señor y es por eso que el resultado fue tan pobre de su testimonio e incluso fueron castigados una y otra vez y cautivados una y otra vez. El pueblo de Israel, tanto a Siria como a Babilonia. Entonces, él está diciendo aquí que no hay un desprecio hacia ellos cuando eran idólatras, sino que él agradece y da gracias a Dios de que ellos se hayan vuelto al Señor, pero que ahora ellos sean un testimonio para que los demás también se vuelvan al Señor. Si no hay que despreciar a la gente, pero sí procurar estar firme en el Señor para ser un testimonio para ellos, para que ellos vean que la vida en Cristo es una cosa muy distinta, llena de gozo, llena de poder y llena de seguridad. El problema del inconverso es que no tiene seguridad, no sabe dónde va. Va a morir, va a partir de este mundo, la muerte está ahí, a la vuelta de la esquina, como se dice, a las puertas, y no sabe dónde va. El creyente sí sabe, no porque sea mejor, sino porque ha confiado, ha conocido a Dios Jesús. y más ha sido conocido por Dios. Dice, os ruego, hermanos, dice, y le dice hermano, los trata bien, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, vive como gentil. Ningún agravio me habéis hecho, ningún daño, ninguna injusticia, ninguna ofensa. Nunca le dijeron nada porque él vivía como gentil, nunca, jamás. Y ellos ahora se están volviendo a la ley. Verso 13. Pues vosotros sabéis, vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Ya, el verso 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio.
ese es un tema súper complejo saber cuándo fue eso. Algunos piensan que pudo haber sido cuando él fue perseguido, ¿verdad? Incluso apedreado en Listra, pero me parece que eso, porque Listra es parte de la región de Galacia. A mí me parece que un autor, más de un autor, enseña un punto que me parece que es el más cercano a lo correcto. Mire, veamos el texto y después vamos a hablar sobre ese tema para poder establecerlo. Espera un poquito, aquí lo tengo, a ver. 14, versículo 24. Como les digo, no es muy fácil el texto porque él ya había estado, a ver, un poquito. Ya, 13:13, ahí sí, ahora sí. 13:13. Ya, aquí él está en Antioquía, va hacia, va pasando por la parte costera y no ha entrado todavía a Galacia, que está un poquito en la Galacia del Sur, pero está sobre la costa del Asia Menor. Entonces dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, que está en la costa. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, etcétera. ¿Ya? Entonces, algunos dicen que el apóstol Pablo no pensaba ir a Galacia, pero probablemente allí se tuvo algún problema de salud, eso se piensa, y volvió a Antioquía nuevamente, que es la parte de Galacia, pero más hacia el este. Y que eso permitió después que saliera hacia las regiones de Listra, de Iconio, de Derbe y el mismo Antioquía, que son partes de Galacia. Entonces algunos dicen que allí él pudo haber adquirido alguna enfermedad. Ahora dicen que cuando alguien se enferma, la idea que ellos tenían es que tenían que buscar las partes altas. Entonces Antioquía y toda la otra región está en altura. Y en cambio él estaba en la zona costera, que es parte baja. Entonces, ese es un argumento que dan, que es el más cercano porque hay otro, pero es posterior a su visita a Listra y haber sido apedreado. Entonces, a mí me parece que ese texto puede ser el que indique que él tuvo que volver a Antioquía nuevamente por causa de una enfermedad. Y de ahí él visitó, el Señor le guió para visitar las regiones o aquellas ciudades de Galacia que pasaron a ser iglesias constituidas por el Evangelio. Entonces, leamos de nuevo, dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo se anunció el Evangelio al principio. Entonces, esa fue, cuando dice al principio, es la primera vez que lo visitó. Entonces, no puede ser después. Y esa, en el capítulo 13, es antes, previo a la visita de las regiones de la región de Galacia del Sur. Y entonces él está diciendo que más o menos así el Señor me llevó para allá, po. Si yo no pensaba ir para allá, si él no pensaba pasar a Galacia. Y probablemente el Señor hizo que volviera y ahora lo está visitando. Me parece que ese es el tema. Entonces dice, 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Entonces él está ahora con su sabiduría propia, el apóstol Pablo, recordando la primera vez que él lo visitó, cómo lo recibieron. Y él fue en un estado de salud mala. ¿Qué era? No sabemos.
enseñan que los paganos, los no judíos, a los que tienen, por ejemplo, a los que son epilépticos, ellos lo rechazaban y hacían algo que vamos a ver ahí la palabra, que los escupían, los rechazaban. Porque ellos decían que ese hombre era el Dios lo estaba castigando por algún mal que él habría hecho. Entonces lo escupían. Esa era la práctica. Hablan de los epilépticos. Ahora, ¿qué enfermedad tenía Pablo? No sabemos. Pero él, sabiendo cómo ellos reaccionan ante una persona enferma, epiléptica, bueno, aquí, no sabiendo la enfermedad que tenía, expresa cómo fue recibido a pesar de esa enfermedad. Y dice, verso 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Entonces, no lo despreciaron ni le escupieron. Esa es la palabra que se traduce allí. Como desechasteis, no me escupisteis. Y si lo escupían, ya era una muestra de que lo rechazaban totalmente, porque este hombre está bajo el juicio de Dios y es por eso que vino con esta enfermedad, por tanto fuera. No lo rechazaron. O sea, Dios estaba haciendo algo. Lo que quiere decirle es que Dios permitió que por esa enfermedad llegase a ellos y además Dios los frenó a ellos, algo hizo Dios allí para que no lo echaran. Entonces Dios estaba encaminando al apóstol Pablo a pesar de que podía estar todo en contra. Mire, veamos el Hechos 28:4. El mismo caso del apóstol Pablo, posterior, en la isla de Malta. ¿Se recuerdan un poquito? Cuando fue mordido por una víbora. Verso 3, 28:3 de Hechos. Dice así. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano después del naufragio. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir, es decir, Dios. O sea, Dios permite que él habiendo hecho algo, y dicen ciertamente homicida, algún pecado hizo, por eso la víbora lo mordió, y Dios no lo deja tranquilo, no lo deja tranquilo hasta que lo mate. Bueno, al final fue esa mordedura de víbora para demostrar que Dios estaba con él. ¿Ya? De tal manera que dijeron de él que era un Dios, de Pablo. Pero en el fondo, Dios lo permitió para que ellos vieran que Dios estaba manifestándose en su siervo. Entonces, sí pensaban ellos. Por ejemplo, el ciego de Juan capítulo 9, en cuanto a los judíos, también pensaban algo similar. Decían, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Juan capítulo 9. Entonces, ellos pensaban que una enfermedad también era producto del pecado propio o de sus padres, que era heredado el pecado. Ya, pero aquí no, pues, aquí ellos lo escupían y lo rechazaban. A Pablo no. Entonces ellos, ¿qué quiere hacerlos pensar? ¿Se dan cuenta que Dios estaba haciendo algo? Que Dios incluso puso todo en contra para que vosotros nos recibáis a nosotros, para que veáis que Dios estaba haciendo algo. Entonces dice, verso 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y cuando dice la prueba que tenía en mi cuerpo, la palabra ahí es tentación. Entonces uno puede decir que ellos fueron tentados a despreciarlo, fueron tentados a detestarlo, fueron tentados a eso y no lo hicieron, porque esa era la costumbre. Entonces la enfermedad debe haber sido más o menos notoria, porque si Pablo pensaba que ellos podrían llegar a desecharlo, a despreciarlo y a escupirlo, que lo rechazaban totalmente, debe haber sido una enfermedad más o menos grave, notoria, y no lo hicieron. Entonces dice, y no me despreciaste ni desechaste o escupisteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, es decir, por la tentación a la cual vosotros fuisteis llevados para despreciarme y detestarme.
y rechazarme, y no lo hicieron. Dice, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor obró allí. Miren, el apóstol Pablo empezó a hablar seguramente y el Señor empezó a hablar a los corazones de los de las regiones de Galacia. El Señor había preparado esos corazones para oír. Algunos recibieron, otros no, pero fueron, después se puede ver, Dios mediante, en Hechos 13 y 14, que muchos recibieron la palabra. Entonces, cuando dice, no me recibisteis como un ángel de Dios, ¿cuándo? Cuando empezó a hablar. Como a Cristo Jesús, cuando empezó a hablar. O sea, el Señor le dio una tremenda gracia para poder predicar el Evangelio, para hablar de Cristo, del Hijo de Dios mismo y del Hijo de Dios. Entonces ellos fueron llenados con la palabra de Dios. Se dieron cuenta que él no era un hombre que venía con su propia voz, su propia palabra, sino que venía del cielo. Tenía que ser del cielo por la forma en que hablaba. Por eso decía como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Así lo recibieron. Y ahora se estaban volviendo a la ley. Pero, y además lo estaban despreciando a él cuando no lo despreciaron al principio. Pero aquí tiene que ver la verdad del Evangelio. ¿Se acuerdan? 2.5, el tema de Gálatas es la verdad del Evangelio. Segunda Corintios, el apostolado del apóstol Pablo, Gálatas, la verdad del Evangelio. Entonces ellos recibieron la verdad del Evangelio y lo que estaban dejando es la verdad del Evangelio. Dios estaba hablando a través de Pablo y ellos lo reconocieron. Reconocieron que era Dios que estaba hablando a través de él, como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Esos son los mensajes que tenemos que escuchar ahora. Esos son los mensajes que tenemos que desear. Los mensajes que vienen de Dios, no del hombre. No los mensajes espectaculares, los mensajes santos, los que vienen de Dios, con poder de Dios, para el Evangelio, para el ministerio, para exhortar, para consolar, pero que sean a veces fuertes, pero que sean de Dios, no del hombre. Esos son los mensajes que necesita el pueblo de Dios. Dice verso 15, el último que vamos a ver, dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Dónde está eso? Ya. Entonces, cuando dice ¿dónde? Es que no lo ve, po. Ahora no lo ve. Eso que ellos sentían, cómo lo recibieron, cómo llegaron a la conclusión de que Dios había enviado a este hombre con su palabra. No es que si él no era bonito, no era nada de lindo, y además estaba enfermo, quizás qué verían en su rostro, quizás qué manchas, quizás qué cosas tenía, si no era lindo. Pero lo que decía sí era de Dios. Entonces dice, ¿dónde está eso? ¿Cómo desconoce ahora la voz de Dios? Escucha al hombre y no discierne que esa no es la voz de Dios. Perdieron el discernimiento. Viene cualquiera y dicen que es de Dios y ustedes le creen y lo reciben y lo escuchan. ¿Dónde está esa fineza del oído, del corazón, donde reconocen lo que es de Dios? ¿Dónde está? Cualquier cosa sirve ahora. Hermano, el oído, oír, discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sumamente importante. Entonces dice, ¿dónde pues está esa satisfacción, esa dicha, esa felicidad? Mira, hay un hermano que lo dice así, ¿eh? Dice, el estado de vuestra mente y corazón en el cual os felicitabais y os bendecíais por nuestra presencia. Ellos mismos se felicitaban, decían que somos bienaventurados. Mira, el Señor nos envió a un ángel del cielo, al mismo Cristo, así decían ellos, porque dice, me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dios nos envió un profeta, nos envió alguien que nos trajo la palabra, y se felicitaban y se bendecían entre ellos mismos, y estaban llenos de gozo.
Dice, ¿dónde puede estar esa satisfacción, esa dicha, esa felicidad? Esa es la palabra dichosos, es la misma palabra que dice dichosos, ¿verdad? Dice bienaventurados los ricos, etcétera, donde dice ahí en Mateo, ¿verdad? Es la misma palabra, ¿ya? Cuando dice bienaventurados los pobres, dichosos los pobres, bienaventurados los que lloran, dichosos, es la misma palabra, ¿ya? Macarios. Entonces dice, ¿dónde después está esa satisfacción que experimentabais? ¿Dónde está? ¿Ya no reconocéis la voz de Dios? ¿Han visto ustedes, hermano? Yo aprovecho de decir estas cosas, ¿eh? Que a veces hay hermanos, hermanas que van a la iglesia y después se van y llegan tristes a la casa igual. Llegan tristes, sin gozo, sin nada. ¿Te ha pasado a ti? A mí me ha pasado. Parece que no pasó nada. O estáis mal, estoy mal yo, está mal el que habló. Pero algo pasó. Algo pasó. ¿Dónde puede estar esa satisfacción que experimentaba? Y la experimentaba de veras entre ellos mismos. Daban gracias a Dios por lo que Dios había hecho, a quien había enviado, que Dios le estaba hablando al corazón y habían recibido al Hijo de Dios. Habían entendido, Dios les dio entendimiento, claridad, porque ellos recibieron la palabra. Después dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, ese testimonio es, es testificar delante de, se usa en un tribunal, es un término judicial o forense. Entonces él da testimonio eh, como un testigo que está dando testimonio de que eso fue así. Si fue así, yo soy testigo, yo estuve ahí, un testigo presencial. Entonces dice, porque os doy testimonio, como presente, yo estuve allí, de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darme. Y es un término que se usa como para decir, yo daría la vida por este hombre, porque yo recibí la vida por causa de que Dios envió a este hombre y nosotros daríamos la vida por ti, Pablo, porque tú nos has traído la vida. A ese punto llegaron. Entonces ese término, sacar los ojos, demuestra de que ellos darían todo, incluso su propia vida. Esa es la idea del término. Por causa de que Dios envió a ese hombre, a Pablo, para darle a conocer la verdad que ahora conocieron. Y no solamente conocieron a Dios, sino ahora son, y más, conocidos por el mismo Dios, porque ahora son hijos de Dios. Y eso no ha cambiado. Otra vez lo leemos. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Cambia la cosa, querido hermano. Aquí lamentablemente cambia para mal. Hay que tratar de sostener esas realidades espirituales, sostener ese gozo por la palabra de Dios constantemente, en que yo la palabra la anhelo, la deseo, tengo hambre de Dios y de su palabra. ¿Y qué hago, qué no hago, qué sirvo, qué no sirvo? Eso en su momento. Pero primeramente hay que estar lleno de Dios para servirle. Algunos, algunos quieren puro servir, servir, servir esas cosas y después de un tiempo no lo ves más, querido. ¿Te ha pasado? ¿Lo has visto eso? No lo ves más. ¿Por qué no lo ves más? Porque se vaciaron, porque nunca se llenaron de las cosas de Dios. Pensaban que era hacer, 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 hacer. Y están en todas, pero sin Dios, sin poder, sin estar llenos. Y ese es un error. Después no los ves más. Es mejor llenarse de las cosas de Dios. Y en su momento Él dirá dónde servir. No importa el tiempo que pase. Entonces dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, ¿ya? No se iban a sacar los ojos, pero si hubieseis podido, o sea, era tanto el gozo, era tanta la gratitud que sentían, os hubierais sacado vuestros propios ojos para darme una muestra de gratitud, que yo te daría mi vida porque no importa si igual voy al cielo. Pablo y yo, nosotros te daríamos la vida porque tú nos trajiste la vida, pero la vida eterna, no la de acá, de la tierra, la eterna. Tú nos trajiste. Es verdad que viene de Dios y todo, pero tú lo trajiste, nosotros te daríamos la vida. ¿Dónde está eso ahora? Ya no estaba. Ahora se estaban entregando al error, se estaban entregando a los otros. Eran
no eran sólidos, no eran sólidos, eran variables, su personalidad. Ahora estaban por el lado de los otros, pero además estaban por el lado del error de la doctrina y estaban dejando la doctrina verdadera, la verdad del Evangelio. Hay que cuidarse, hay que guardarse. El apóstol Pablo aquí nos muestra, nosotros saca la radiografía de lo que pasaba con los Gálatas, pero también muestra su corazón, cómo él sufre por ellos y desea que ellos se vuelvan a él. Mire, leámoslo primero, dice, verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando uno recibe a Cristo piensa que ahí se terminó todo, ¿no? Cristo tiene que ser formado en nosotros. Tiene que haber un crecimiento, un desarrollo, hasta que Cristo sea formado y llegar a la madurez. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Tirarle las orejas a los cabros chicos esto. Tirarle las orejas por desobediente. Sí, ya. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. No, querido hermano, Cristo se está formando en aquel que está creciendo y desarrollándose. Y la madurez es cuando Cristo está formado. Esa es la madurez y ellos no eran maduros todavía. No sabemos el resultado al final, ¿eh?, de los Gálatas, pero sí sabemos la realidad actual de los Gálatas, que no nos compete mucho a nosotros porque es una realidad que se está viviendo y nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Así que bueno, hasta ahí vamos a bajar el estudio. Vamos a seguir mediante el lunes. Ya, si estamos bien, el lunes de mediante seguimos. Cualquier aviso les cuento, pero esperar en serio que estemos bien para el lunes. Ya, Muy bien. pastor. Vamos a orar al Señor para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu cuidado, por tus bondades, que tú nos ayudes para seguir inquiriendo en tu palabra, para seguir comprendiendo, para conocernos a nosotros mismos también y tener los cuidados pertinentes para no caer en el error y no dejarnos tampoco llevar por el error. La verdad del Evangelio es la que Pablo está defendiendo y la está defendiendo desde el principio en los Gálatas y hasta el final. Los Gálatas están concediendo totalmente y están guardando la ley, los días, los meses, los años. Después dice que ellos quieren guardar la ley y después dice que ellos ya se están circuncidando. Entonces la cosa ya es grave. Qué terrible haber empezado tan bien, con tanto gozo, con tanta satisfacción y ahora están con una tristeza tremenda, bajo la esclavitud, tratando de cumplir lo que no pueden cumplir, pero porque ellos no se mantuvieron firmes. Te damos las gracias por la carta que el apóstol Pablo les envía, que pensamos ha tenido resultado. No lo sabemos exactamente, pero pensamos que ha de haber tenido algún resultado por lo menos. Queremos rogarte por tu pueblo, por nosotros mismos, para que tú nos guardes y para poder estar firmes, Señor, en tu verdad. Te damos las gracias, lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermano.